Muy buenos días, y haciendo las 8:09, tenemos en nuestro primer bloque de entrevistas la presencia de la asambleísta por Guayas, la ingeniera Dayana Pazley Manosalvas. Ella es ingeniera en ciencias empresariales, deportista, comunicadora social y política feminista. Primero, muy buenos días, Dayana. Bienvenida aquí a La Clave. Muy buenos días, Fernando. Es un gusto saludarlo y también a todos los ecuatorianos que necesitan escuchar que la Asamblea Nacional también produce noticias positivas, como por ejemplo la ley que se aprobó hace poco, Pancita Llena. Justamente sobre aquello vamos a hablar, con eso vamos a iniciar el día de hoy el bloque de entrevistas. Con 115 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la ley para prevenir y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y mitigar el hambre de las personas en situación de vulnerabilidad alimentaria, más conocida de Ley Pancita Llena. Cuéntanos, Dayana, tú fuiste la impulsadora, es quien ha estado atrás de este proyecto de ley. He leído que desde el año 2019 has venido peleando año tras año por esta aprobación, lo cual ya se ha concretado en una realidad. Tus impresiones y tus primeras sensaciones con esta nueva ley ya vigente en la República del Ecuador. Fernando, tal vez tanto tú como yo, las personas que están en el canal y quienes nos escuchan a las 8:10 de la mañana, ya habremos desayunado o estaremos pronto a hacerlo. Sin embargo, no es la realidad de 7 de cada 10 ecuatorianos que se acuestan cada noche a dormir sin la pancita llena. Ecuatorianos, familias que no tienen alimentos suficientes y de calidad en su mesa. Ante esta cruel y dura realidad, tal como lo mencionas, hace 2 años y medio presenté junto con mi bancada, el Partido Social Cristiano y aliados, este proyecto que busca combatir el hambre, combatir la desnutrición infantil crónica que afecta al 25% de nuestros niños y niñas menores de 5 años. Vivimos en un Ecuador post-pandemia, hoy un Ecuador además que su sector agrícola ha sido afectado por la guerra, en la que familias enteras se han quedado sin empleo, sin sustento y que han podido sobrevivir, sin embargo, gracias al gran trabajo que realizan las organizaciones sin fines de lucro que se dedican al acopio y a la distribución de alimentos donados por empresas que se han sumado a ser parte de la solución. ¿Qué es lo que busca este proyecto de ley? Simple, que esa solidaridad y la responsabilidad social de productores, procesadores, distribuidores y comercializadores de alimentos sea una práctica permanente en el Ecuador. Que esos alimentos que ya no se van a vender más, pero que aún son aptos para el consumo humano, sean donados y lleguen a las familias más pobres del país. Dayana, justamente en informes de la FAO, que es de la Organización de Naciones Unidas, la encargada de la alimentación y la agricultura, se nos hacía ver cómo a nivel mundial se desperdician alimentos. Solamente en Ecuador, 939.000 toneladas anuales de alimentos que son comestibles son desperdiciados, botados. Decías en un parangón que esto equivale a más o menos unos 150 estadios Atahualpas llenos de comida que se desperdician anualmente en el Ecuador, que podrían ser muy bien destinados a personas de escasos recursos, como en este momento estamos conversando. Pero bien, vamos a hablar sobre los donantes, lo que tienen que donar. Estábamos viendo que también hay sanciones para quienes pudiendo donar, no donan. Esta parte, por favor, si nos las puedes explicar bien. ¿Cómo es este tema de la donación y cuáles son las exenciones tributarias o los estímulos tributarios que se le da a las personas que quieran donar alimentos? Sí, Fernando, para completar el tema de la FAO, precisamente ellos hicieron un estudio en el que se determinó que en el Ecuador se desperdicia alimento suficiente para nutrir a 1.5 millones de personas, mientras 1.3, es decir, menos cantidad de ecuatorianos están subalimentados. Hace falta acceso. Alimentos hay, vivimos en un país generoso, de producción abundante, donde no es justo que haya familias que vivan con problemas de alimentación, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con los donantes? Yendo a tu segunda pregunta. Este proyecto o esta ley, porque ya se aprobó, estamos esperando el veto presidencial, que esperemos pues que sea favorable cuando se trata de combatir el hambre, porque si esto no nos une, entonces ¿qué lo va a hacer? Este proyecto lo que propone es que la donación sea la primera opción de las empresas por encima de la incineración. ¿Tú puedes creer que la ley actual, la ley vigente, el reglamento en realidad de régimen tributario, permite
y da incentivos tributarios tanto cuando se incineran aquellos alimentos que ya no van a ser comercializados, como cuando se dona. Lo que queremos es que la donación sea la primera elección de las empresas y que la destrucción no sea una opción o sea la última opción. Este proyecto de ley contempla un orden de jerarquización. ¿Para qué? Si no le vas a dar el alimento, ¿verdad? Si no lo vas a donar, si no vas a reducir la pérdida precisamente, pueda pasar a ser compostaje, pueda pasar a ser energía renovable, pueda pasar a ser relleno sanitario, puedas dárselo como alimento a los animales, pero al último está la destrucción y de manera justificada. No es posible que sigamos destruyendo alimentos que pueden ser aprovechados por familias. Hay incentivos para los donantes como ferias ciudadanas, como capacitaciones de mejor aprovechamiento de la tierra, cierto, disminución o reducción de puntos en las licencias, para la figura de facilitadores, que son estas personas que pueden sumarse a ayudar en la logística, porque esta actividad ya se realiza hace muchísimos años entre bancos de alimentos y algunas empresas que son socialmente responsables. Lo que queremos es que más empresas se sumen y a veces hay muchas empresas que no donan por varios motivos. Por ejemplo, porque no tienen logística, por eso esta ley sí resuelve este tema de logística, por facilidad, porque para algunas es más fácil es meter esos alimentos o esos productos al horno y quemarlos, incluso por falta de esa conciencia social. Lo importante es que con la ley pancita llena no podrán incinerar y deberán donar aquellos alimentos, porque lo que queda prohibido es la destrucción. Suena lógico, ¿no? Pero imagínense, no contábamos con una normativa que evite la destrucción de alimentos. Y Dayana, realmente es espectacular esta ley, porque estamos esperando efectivamente que se pronuncie el Ejecutivo. Esta ley viene desde Francia, ¿no? Esta ley nació en la legislación francesa, ha venido pues recorriendo toda la región ya sudamericana, Latinoamérica, Uruguay, Argentina contaban con esta ley, pero Ecuador, como en otras leyes, como por ejemplo la salud mental, para citar un caso, aquí no hay legislación. Ahora ya con tu iniciativa, con tu lucha, veo que han sido más de 2 años de lucha, se ha podido concretar esta realidad. También es importante hablar, porque te sigo en redes sociales, y nosotros para armar las entrevistas siempre vemos las posiciones, los últimos posts de nuestros invitados. Veo que les ha dado duro, sobre todo el tema del gobierno, en este tema de los agricultores, de los bananeros, pero hay un tema especial que se ha venido dando en las últimas horas, la última semana, que es el tema de las amnistías y la posición que has tenido tuya como asambleísta en cuanto a las amnistías. Completamente contrario a lo que se ha resuelto en la Asamblea Nacional. Sí, nosotros, Fernando, hemos rechazado fuertemente las amnistías. Lo dijimos justamente antes de esa votación. Y para entender un poco qué pasó, tenemos que remitirnos a los hechos. Está claro que se han unido las bancadas, excepto la bancada del Partido Social Cristiano, para conceder amnistías a delitos que no son políticos. Nosotros rechazamos rotundamente esto porque es un tema de seguridad, además. Esto, junto con la decisión del Ejecutivo de liberar a unos 5.000 privados de la libertad, pone en riesgo la seguridad ciudadana. Nosotros rechazamos estas amnistías que se aprobaron en paquete porque es un irrespeto o es una falta no es el accionar que espera Quito, ciudades como la Tacunga también, que fueron destrozadas por personas que se infiltraron y que de alguna manera deslegitimaron esta lucha social de algunos manifestantes. No debemos olvidarnos que acaban de amnistiar a personas que han secuestrado, golpeado periodistas, que incendiaron la Contraloría, que incendiaron Teleamazonas, que atacaron ambulancias, que atacaron emprendimientos o propiedad privada. No tenemos que olvidarnos lo que acaba de hacer la Asamblea Nacional, ciertas bancadas que se unieron, excepto la del Partido Social Cristiano, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Esa es la pregunta. Nosotros no hemos participado de esto, lo condenamos y somos conscientes de que el pueblo tampoco está contento con esta decisión y que hoy pues se movilizarán hacia la Asamblea Nacional para demostrar su descontento.
Dayana, siempre es interesante escuchar la posición del Partido Social Cristiano, que ha estado siempre en la línea de la dureza, en el sentido de no dar por dar ni amnistías ni indultos. Esto ha sido una posición histórica del Partido Social Cristiano y es bueno escucharlo, más ahora que se robustece el partido con la salida de César Ron, recuperan una curul, vemos que cada día pues, el partido va creciendo ya también en presencia en la Asamblea. Pero vamos a un tema más, que es un tema que me imagino que podemos conversarlo con mayor amplitud. Tú vienes de familia de educadores, hay una ley que fue la ley reformatoria a la ley de educación intercultural, que en el año 2021 fue tramitada en la anterior Asamblea, que ya hablaba de un incremento salarial obligatorio por ley para los educadores a partir del año 2022. Veo que también ha sido una bandera de lucha tuya, que también estás exigiendo el cumplimiento de la ley. Nosotros, Fernando, justamente el Partido Social Cristiano, a través mío, yo fui su representante en el periodo anterior en la Comisión de Educación, hicimos y las reformas, trabajamos en las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y también a la Ley Orgánica de Educación Superior. Precisamente, no solamente la comisión, sino el pleno de la Asamblea en ese momento aprobó esta alza de salarios a los docentes, que es una deuda histórica que tiene el país con ellos. Creo que lo único que puede rescatar a una nación de los males que aqueja a la sociedad es la educación. Y si nosotros no, como país, no consideramos a la educación como el verdadero sector estratégico, difícilmente vamos a desarrollarnos y vamos a tener un futuro promisorio. Es por esto que el trabajo docente debe ser revalorizado y eso es lo que se hizo en esta comisión. Luego, la Corte Constitucional lo que solicitó a la Asamblea Nacional es que hiciera una revisión para hacer un análisis de factibilidad, ¿verdad? ¿De dónde se van a sacar esos recursos? Y es cierto que faltó hacer ese trabajo en el periodo anterior. Ahora se lo ha hecho y la Comisión Actual de Educación, de la que yo no formo parte, se ha ratificado en esa decisión. Se ha ratificado porque ha concluido, luego de un análisis profundo de factibilidad, que sí existe presupuesto necesario. Simplemente hay que hacer una redistribución correcta para garantizarle a nuestros maestros, a nuestras maestras, un salario digno, porque está muy por debajo incluso de la tabla de salarios de los servidores públicos. Eso es lo que se ha logrado y es un logro histórico y bien merecido que estamos defendiendo desde la Asamblea Nacional. Dayana, para agradecerte tu presencia el día de hoy con nosotros, felicitarte. Pocos proyectos de ley pasan con tanta votación, 115 votos. Quiere decir que ha sido un proyecto de ley que ha sido consensuado, trabajado dentro del seno de la Asamblea, ha sido apoyado, ha sido impulsado por ti y es una realidad. Es algo que como asambleísta te tiene que también hacer sentir orgullosa, ¿no? Es el plasmar tu trabajo y efectivamente tu esfuerzo en una ley que beneficia a millones de ecuatorianos. Ojalá también se haga algo con la salud. También podríamos hacer cosas parecidas con los medicamentos que están por expirar. También podríamos hablar de aquello en una futura entrevista. Muchas gracias, sí, Dayana, por estar con nosotros el día de hoy aquí en La Clave. Muchas gracias a ti y me enorgullece en realidad poder servir a mi pueblo, poder servir a todas esas personas que depositaron su confianza en las urnas con su voto. Yo los invito a seguir el proceso de pancita llena, solamente hace falta el veto y esperamos pues que el Ejecutivo actúe con sensatez, que pueda mejorar esta propuesta para combatir el hambre en las personas más vulnerables del Ecuador. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, Dayana. Estuvimos con Dayana Pazley, asambleísta por la provincia del Guayas por el Partido Social Cristiano.